En estos tiempos tenemos palabras que usamos que han llegado a tener un significado que todos conocemos, pero que muy probablemente no tenían ese significado hace años atrás. La palabra más común está relacionada con la tecnología y es seguidor o seguidora. Los seguidores en las redes sociales son aquellos que permanentemente miran el último video de la persona a quien ellos siguen, de su héroe, de su actor o actriz de televisión, de un deportista famoso. Estas personas lo que hacen es observar qué es lo que este ídolo ha producido y le colocan un me gusta. Eso los hace seguidores de él o de ella. Antiguamente esa palabra no tenía ese significado. Antiguamente se utilizaba una palabra más relacionada con el espectáculo, como los fans o los fanáticos. Con el tiempo, algunas palabras adquieren un significado diferente, pero tienen una esencia muy particular. El seguidor de nuestros tiempos no se involucra con la persona, simplemente le gusta mirar los contenidos que ésta publica. No mantiene una relación con él o con ella. Simplemente se divierte con las experiencias que esta persona le comparte. Es en realidad un fan o un fanático. Un seguidor de Dios es una persona diferente. No es una persona que espera la última publicación para decir me gusta. No es necesariamente una persona que comparte en las redes sociales versículos bíblicos. No es una persona que siempre está recitando versículos de la Biblia. No, un seguidor de Dios es una persona diferente. Es una persona que, como veremos en el día de hoy, tiene características particulares que lo diferencian de un fanático. Un seguidor de Dios es una persona que no está de acuerdo con nuestros tiempos, sino que busca elementos diferentes. Vamos a ver este ejemplo en la vida de dos profetas de Israel. La relación que había entre Eliseo y Elías, y vamos a determinar, siguiendo el ejemplo de Eliseo, cuáles son las características de un seguidor que lo diferencian de un fanático. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 2, los versículos del 1 al 18. Y te pido me acompañes en la lectura. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? La primera parte es la que yo llamo: ser un seguidor de Dios implica perseverancia. Y eso se encuentra entre los versículos 1 al 8. El pasaje nos muestra a un Eliseo tratando de seguir a Elías y un Elías tratando de dejarlo atrás. Así es sorprendente, pero el pasaje nos muestra a un prospecto de profeta, Eliseo, tratando de no separarse de su maestro, y a un Elías tratando de dejarlo atrás. Es importante entender que un seguidor es diferente de un fanático, porque el fanático simplemente lo que busca es la emoción, es el momento de estar cerca de la persona a quien admira simplemente por el hecho de compartir ese momento. Sin embargo, Eliseo tenía una función o un objetivo mayor. Él quería estar con Elías porque él quería ser el profeta de Dios. Interesante que esta parte nos muestra la perseverancia de Eliseo. 3 veces el profeta Elías le dice a Eliseo: quédate aquí y no me acompañes. Y encima de eso, 3 veces las personas que rodeaban a Eliseo le dicen a él: ¿no sabes que tu maestro te va a ser quitado? Por un lado, Elías habla con Eliseo y le trata de dejar atrás, mostrándole que la comodidad que él tiene la va a perder. Quédate aquí, Eliseo, porque yo tengo que ir a diferentes lugares. Sin embargo, Eliseo no acepta ese ofrecimiento. Y también Eliseo enfrenta la inseguridad, porque los varones de Israel le dicen a él: ¿no sabes que tu maestro se va a ir? Es decir, la seguridad que ahora tienes la vas a perder. La pérdida de comodidad y la pérdida de seguridad son 2 elementos importantes que diferencian a un seguidor de un fanático. El seguidor es aquel que puede enfrentarse a la incomodidad mostrando perseverancia. El seguidor es aquel que puede enfrentarse a la incertidumbre mostrando certeza. Eliseo era una persona que estaba segura de lo que quería. Era una persona que estaba segura de lo que iba a obtener. A pesar de las dificultades, la perseverancia era una virtud requerida para ser un seguidor. ¿Cuántas veces nosotros somos perseverantes en aquello que buscamos? Nuestro tiempo es un tiempo de la satisfacción rápida. Es un tiempo de lo inmediato. Queremos cosas instantáneas, rápidas. Queremos evitar la espera. Incluso en el momento en que nosotros comenzamos a esperar, es el momento en donde más tensión vivimos.
Un seguidor de Jesucristo, un seguidor de Dios, es aquella persona que está dispuesta a perseverar aun cuando las situaciones sean difíciles. Un seguidor de Dios es aquel o aquella que está dispuesto a continuar aun cuando no haya comodidad, aun cuando no haya certeza. Vivimos en un tiempo en donde la incertidumbre es algo muy común. No sabemos lo que pasará mañana, no sabemos lo que pasará dentro de un mes. Estamos en medio de un tiempo incierto en donde nuestra esperanza se apoya en la llegada de una vacuna, en la llegada de un nuevo gobernante, en la llegada de un mejor sistema de gobierno o en la esperanza de una economía que se recobre. Incertidumbre. La incertidumbre aleja al fanático, pero no al seguidor. ¿Eres tú una persona que le gusta la comodidad y la certidumbre en su relación con Dios? Si es así, ten cuidado, porque el texto nos muestra a una persona perseverante y una persona que huye de esas comodidades que aparentemente la situación les garantiza. La perseverancia es determinante en un seguidor o en una seguidora de Dios. En estos tiempos es cuando más necesitamos de esto. ¿Cuántas veces empezamos cosas y no las terminamos por falta de perseverancia? Nos animamos por la idea hermosa de algo que puede suceder, pero no continuamos hasta llegar al fin. Nos emocionamos con la posibilidad de una recompensa grande, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la incomodidad y de la incertidumbre. ¿Está así tu relación con Dios? ¿Eres una persona que busca la comodidad, que huye de la incertidumbre? Eliseo no fue así. La comodidad aparente que vivía, él decidió dejarla detrás, aun cuando Elías lo invitó 3 veces a quedarse en ese lugar. La certidumbre de tener a un maestro que lo apoyaba era prácticamente deshecha por los comentarios de los varones de Israel, que le decían: tú sabes que tu maestro va a desaparecer. Él lo sabía y aún así continuó. Aun cuando tú sabes que las cosas no van a ser como piensas, aun cuando sabes que la comodidad que ahora tienes probablemente no va a durar, ¿sigues adelante? ¿Eres una persona de perseverancia? La primera característica que diferencia a un seguidor de Dios de un fanático es la perseverancia. La segunda característica que diferencia a un seguidor de Dios de un fanático es tener en claro su propósito o misión. Así es, tener en claro su propósito o misión. Esto lo vemos en el versículo número 9. Acompáñame a leerlo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué era lo que vemos en este texto? Eliseo tenía muy claro su propósito de ser el sucesor de Elías. Eliseo sabía que Elías iba a salir arrebatado por Dios e iba a dejar un lugar en ese ministerio. Y él tenía muy en claro que él sería el seguidor como el nuevo profeta de Israel. El propósito claro es algo vital en la vida de un seguidor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos propósitos claros en la vida? Muchas veces vivimos simplemente como viene el día. No tenemos una misión. Hemos comenzado probablemente este año 2021 sin un propósito claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos?
¿Cuál es el objetivo que queremos cumplir? La misión que tenía Eliseo era ser el sucesor de Elías. Y mira, se lo explica en el versículo 9. Le dice él una expresión que a veces ha sido mal interpretada. Le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Muchas veces lo que pensamos es que este es un lenguaje místico, un lenguaje que expresa la necesidad de una porción especial, de un carisma especial que iba a habilitarle a Eliseo la posibilidad de hacer milagros mayores de los que hacía Elías. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la cultura del Antiguo Testamento nos muestra que el requisito o el pedido que hacía Eliseo era el pedido que hacían los hijos primogénitos en la cultura hebrea. La doble porción implicaba la herencia. En otras palabras, lo que estaba pidiendo Eliseo era, quiero ser tu heredero, quiero ser el heredero de este profeta. Esa era su misión, ser el siguiente profeta de Israel. ¿Tienes tú un propósito claro? ¿Sabes tú lo que deseas alcanzar? A veces nosotros nos perdemos en expresiones que suenan muy espirituales, pero que pocas veces son concretas, y nos olvidamos de poder cumplirlas. Deseamos tener una mejor vida espiritual. Queremos ser mejores cristianos o mejores cristianas. Queremos ser mejores trabajadores. Queremos ser mejores padres o madres o hijos. Queremos ser mejores, pero eso no es un propósito, es simplemente un deseo. El propósito se evidencia en un objetivo claro por cumplir. Eliseo se lo expresó a Elías de la manera cultural que los judíos conocían. Quiero ser tu primogénito. La herencia de los primogénitos quiero que sea para mí. Ese era su propósito claro. ¿Cuál es tu propósito en cuanto a una relación con Dios? ¿Deseo ser una persona más cercana a Dios? Muy bien. ¿Cómo? ¿Deseas leer más la Biblia? ¿Practicar más los valores cristianos? ¿Compartir más tu fe? Esos son elementos que tú puedes contar para evidenciar tu propósito. Quiero tener una relación más cercana con Dios. ¿Cómo se evidencia eso? A través de tu testimonio, de tus palabras, de tus actos, de lo que piensas, de lo que haces. Quiero ser una persona más madura. Muy bien. ¿Cómo se evidencia eso? Se evidencia a través del trato, se evidencia a través de la coherencia entre tus palabras y tus actos, se evidencia a través de la fe que puedes mostrar no solo con palabras, sino también con pensamientos. ¿Cuál es tu propósito para ser un seguidor de Dios? Muchas veces nuestros buenos deseos se confunden con propósitos. Utilizamos lenguajes que son bastante amplios con un significado tan grande que nos perdemos en lo que realmente queremos decir. Eliseo fue muy claro y mostró que era un seguidor de Dios al pedirle a Elías la doble porción, es decir, la herencia de los primogénitos. Él sabía lo que quería hacer para servir al Señor. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes tú cuál es tu propósito en este año para ti como padre o madre, o como hijo o hija? ¿Sabes cuál es tu propósito o tu misión como hombre o mujer, como trabajador o trabajadora? ¿Sabes cuál es tu propósito? Eliseo lo supo, y eso lo hizo a él diferente. Lo hizo ser un seguidor de Dios y no un fanático. La tercera y última característica que diferencia a un seguidor de Dios de un fanático es la que yo llamo preparar a otros para el seguimiento. Así es, preparar a otros para el seguimiento. Un seguidor de Dios no busca simplemente lograr un propósito personal. Un seguidor de Dios lo que busca
es que Dios sea conocido por otros y otros más le sigan a Él. Me llamó mucho la atención el texto bíblico que se encuentra en el versículo 15. Después que Elías había sido arrebatado, Eliseo toma entonces el manto de Elías y ahora se dirige a cumplir su ministerio. Dice el versículo 15 de esta manera: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ellos reconocieron que Eliseo efectivamente era el sucesor de Elías. No necesariamente lo reconocieron por el hecho de mostrar algún carisma espiritual más grande. Reconocieron a Eliseo como el sucesor de Elías porque él traía el manto de Elías. Él venía ahora representando al nuevo profeta de Israel. Pero fíjate que el texto bíblico en general nos da una imagen clarísima de una comparación entre lo que le pasa al seguidor de Dios y al que no es seguidor de Dios. Unos versículos anteriores, en el capítulo 1, en el versículo 17, se expresa una idea muy clara en cuanto al rey Ocosías de ese tiempo. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. La Biblia nos expresa una comparación entre aquel que no servía a Dios y aquel que sí le servía. Ocosías era un rey pagano. Era un rey que se había desviado de los caminos de Dios. Era un rey que la Biblia registra como sin descendencia. Y eso era algo muy penoso para la cultura hebrea. Sin embargo, cuando la Biblia en el capítulo número 2 de Segunda de Reyes retrata a Elías, retrata su relación con Eliseo como la relación del padre y el hijo. Eliseo es el hijo cultural de Elías. El profeta deja entonces una descendencia, deja un seguidor, mientras que por otro lado, el rey que no había seguido al Señor no se preocupa por una descendencia. La característica importante de un seguidor de Dios, a diferencia de un fanático que solamente busca la experiencia, es preparar a otros para que sigan. Aquí me lleva a preguntarte, ¿estás preparando a otros? Tal vez tu respuesta será, pero pastor, yo soy una persona que recién está empezando, no sé cómo preparar, tengo que tomar algunos cursos, tengo que enseñar a otros, o peor aún, quiero que me sigan cuando yo sea una persona digna de imitar. Quiero decirte que estás en un error. Desde el momento en que tú te consideres un seguidor de Dios, tienes el deber de preparar a otros para que le sigan a Él también. ¿Cómo puedo preparar a otros? Puedes hacerlo a través de tu propia vida, de tu propio ejemplo, a través de tus propias palabras. Fíjate un texto bíblico muy importante que se da en el Nuevo Testamento. Se encuentra en el libro de 1 Corintios en el capítulo 11, versículo 1. Allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice. Él está expresando que la preparación de un discípulo implica la imitación de aquel que es su modelo. Nuestra obligación es que otros nos imiten, porque nuestra conducta debe estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú en tu tarea de
preparar a otros para que le sigan. Preparar a otros no tiene que ver solamente con hablarles de lo bueno que es tener una relación con Dios. No tiene que ver solamente con contarles lo que Dios hace en la vida de las personas. Tiene que ver con modelo. Tiene que ver con imitación. ¿Qué es lo que otros imitan de ti? Muchas veces nosotros podemos identificar el parentesco de algunas personas con sus familias por algunos gestos. La forma como se ríen, los gustos que tienen, los gestos que hacen cuando expresan sorpresa, temor, duda o enojo. Eso es algo heredado, se imita. Uno lo ve en la familia y uno mismo lo practica. Los gustos por determinados alimentos o determinados pasatiempos son algo que uno aprende imitando. La imitación del cristianismo, de la fe en Dios, se da a través de mirar a otros. Elías fue el modelo de Eliseo. Y Eliseo se convirtió en un seguidor de Dios no por aprender un curso con Elías, sino por imitarle a él. Eliseo fue un digno seguidor de Elías porque le imitó como profeta de Israel. ¿Estás tú formando a otros o a otras personas para que sigan a Dios a través de tu testimonio, de tus palabras, de tus acciones? No necesitas llevarlos al aprendizaje de un curso. Necesitas mostrarle cómo vive un real seguidor de Dios. Imitación. Esa es la palabra clave. La diferencia entre un seguidor de Dios y un fanático es que el fanático no prepara a otros para seguir a Dios. El seguidor de Dios es aquel que prepara a otros para seguirle a Él usando su propia vida. Vivimos tiempos en donde fanático es el sinónimo de una persona que no razona acerca de sus creencias, sino que solamente las cree. Vivimos tiempos en donde la palabra seguidor se relaciona mucho con las redes sociales, con el hecho de marcar simplemente un me gusta o mirar lo que otros producen. Ser un seguidor de Dios va más allá de eso. No consiste simplemente con la experiencia de gustar o no gustar de algo. Ser un seguidor de Dios implica tener perseverancia. Es decir, mantenerte firme a pesar de que no hay comodidades o de que hay incertidumbres. Aún en medio de eso, sigues creyendo en Dios y comportándote como un seguidor o seguidora. Ser un seguidor de Dios implica tener tu propósito claro. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, desarrollar, mejorar? No solamente es utilizar una jerga espiritual y pensar ser mejor cristiano. Implica tener un objetivo claro, el que tu vida realmente se transforme por la fe en Dios. ¿Qué áreas de tu vida se van a transformar? ¿Las relacionales? ¿Las económicas? ¿Las laborales? ¿Cuál es tu objetivo este año 2020? Finalmente, ser un seguidor de Dios, a diferencia de un fanático, es preparar a otros para que le sigan también. Esas tres son las cualidades que la Biblia nos muestra que diferencian a un seguidor de Dios, de un seguidor de estos tiempos, de un fanático de estos tiempos. Necesitamos seguidores de Dios. Yo creo que este es el momento en donde Dios te invita a ti a ser un seguidor o seguidora de Él. Te pido que me acompañes en oración para terminar este tiempo. Ora conmigo. Dios Todopoderoso, gracias, porque este día tú estás hablándome a mí y evaluando mi vida, evaluando si soy un seguidor o seguidora de ti. Te pido que tú puedas, Señor, moldear mi vida y llevarme a la comprensión clara de lo que es un seguidor de Dios. No quiero ser un seguidor como los seguidores de las redes sociales. Quiero ser un seguidor
que muestre perseverancia, un seguidor que tenga un propósito claro y un seguidor que prepare a otros para seguirte a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel, abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En que encontramos del turbión y abrigo de la tempestad. En ti haya siempre el corazón, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad.